agradecida por la invitación que me confirió el Tribunal Supremo de Justicia, la Escuela Nacional de la Magistratura, para participar en este programa de formación en la justicia de paz comunal. Saludos especiales a todos los jueces de justicia comunal que fueron designados y les deseo mucho éxito en sus funciones. Vamos a compartir hoy un encuentro sobre conciliación y mediación en la jurisdicción de paz comunal. Bajo este índice programático: justicia de paz comunal, los antecedentes, fundamentos constitucionales y legales, conciliación, mediación, técnicas de mediación, etapas de la mediación, limitación para el logro de la mediación, perfil de las partes, rol del mediador, perfil del mediador, en este caso el juez de paz comunal, procedimiento de equidad, el acuerdo, casos prácticos y conclusiones. En esta lámina tenemos qué comprende la justicia de paz comunal. La justicia de paz comunal comprende el ámbito de la justicia de paz que promueve el arbitraje, la conciliación y la mediación para el logro o preservación de la armonía en las relaciones familiares, la convivencia vecinal y comunitaria, y el ámbito de las situaciones derivadas directamente del derecho a la participación ciudadana con relación a las instancias y organizaciones del poder popular, así como las generadas como producto del funcionamiento de estas. Justicia de paz comunal. ¿Qué comprende? Busca que los conflictos sean resueltos por la vía de la conciliación. Permite aplicar justicia sin acudir a la vía litigiosa. Está a cargo de un juez o jueza de paz. Resuelve controversias de índole patrimonial y familiar. Antecedentes. En los antecedentes de la justicia de paz comunal tenemos su existencia, que se remonta a las antiguas civilizaciones o agrupaciones tribales, donde se recurría a los más ancianos o a los más populares a la hora de resolver un conflicto sobre cuyas personas había una gran confianza en la comunidad. En el Nuevo Testamento se indica que Pablo, dirigiéndose a la congregación de los corintios, los exhortó a no llevar disputas a la corte, sino a señalar a personas dentro de la propia comunidad que les ayudaran a solucionarla. Acá tenemos un antecedente interesantísimo, además, en la Constitución de 1819, que estableció en el título 9, sección 3, de la Administración Judicial de las Provincias y Departamentos, artículo 8, en cada parroquia habrá un juez ante quien se propondrán todas las demandas civiles y las criminales en que no puede procederse de oficio. Él debe oír a las partes, sin figura de juicio, procurando transigirlas y reducirlas a concordia, bien por sí, bien por árbitros o amigables componedores en quien se comprometa. Entonces, estos antecedentes nos traen de consecuencia y por efecto que en el decurso del tiempo, se perfila un juez cercano a la comunidad, local, y que preservará incluso a través de su actuación, de la conciliación, la mediación, el procedimiento de equidad, como lo veremos, la paz social. Fundamentos legales. En primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 2, 253, 257 y 258. La Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, la Ley Orgánica del Poder Popular, y les traigo aquí a colación, para nosotros referirnos a algunos espacios del procedimiento, algunos lapsos del procedimiento, y otros a la Ley de Procedimientos Especiales en materia de protección familiar de niños, niñas y adolescentes.
la ley de arbitraje comercial. Pudiésemos también decir que tenemos un precedente en la ley procesal del trabajo y en la ley orgánica para la protección de niños, niñas y adolescentes. También luego la ley de la jurisdicción de procedimientos administrativos contempló la conciliación y la mediación. Conciliación. Es un medio alternativo de resolución de conflictos en el cual las partes involucradas plantean sus puntos de vista para lograr la solución de ese conflicto. En la conciliación, el juez o jueza de paz comunal canaliza el diálogo, fíjense, canaliza el diálogo entre las partes, creando algunos escenarios para un acuerdo consensuado. En este caso, fíjense que el juez de paz comunal interviene solo para avenir a las partes a que busquen una solución a su conflicto. Características de la conciliación. Induce la decisión, es decir, este conciliador solo busca que las partes se avengan en ese proceso para llegar a un consenso. Intenta aproximar las posiciones de las partes buscando el término medio. Y hace un regateo y tendencia directiva, esto es, cuando se me desvían un poco en la discusión, los traigo a centro para la consecución del objetivo que tengo previsto, que es que logren un acuerdo conciliado. La mediación, se hablaba que eran conceptos análogos, se decía que solo era semántica. Sin embargo, por ejemplo, les traigo a colación la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se habla de conciliación cuando ésta se da ante los órganos administrativos y mediación cuando se hace ante el tribunal. En este caso, el juez de paz comunal, la diferencia está en que en la conciliación induce ese acuerdo de las partes, dirige cuando ellos se me están saliendo de una aproximación para llegar a un acuerdo, y en la mediación es un proceso a través del cual este juez o jueza de paz comunal procura reconciliar y facilitar el diálogo entre las partes en conflicto, a los fines de llegar a una solución mutuamente aceptable. En la mediación, el juez o jueza de paz comunal debe ayudar a la identificación de los puntos de controversia y exponer los distintos escenarios para un acuerdo consensuado. Fíjense que aquí la diferencia está en que él interviene a mediar, a entrar en ese conocimiento informado de qué es lo que está ocurriendo en la posición de cada parte y tratar de identificar los puntos de controversia para luego sugerir opciones y llegar a un acuerdo. Características de la mediación. Se dirige a los resultados y no a las causas del conflicto. Es asistida por un tercero imparcial. Es voluntaria. La materia es transigible. Hay materias que no son disponibles y por lo tanto no pueden ser objeto de mediación. Es extrajudicial. Es definitiva y pone fin al conflicto o a la controversia. Confidencial, de forma que exista la posibilidad de expresarse libremente. ¿Por qué? Porque si yo como parte en la comunidad no estoy segura que es confidencial, entonces no me voy a atrever a plantear los asuntos de la forma meridiana que los debo plantear. Es flexible, ágil y económica e intenta satisfacer los intereses de ambas partes. Si no es una relación ganar-ganar, entonces no tiene sentido un acuerdo en mediación. Debe ser ganar-ganar. Técnicas en mediación. Las técnicas son un conjunto de procedimientos o guías de actuación que al ser aplicadas por la o el mediador producen transformaciones en las posiciones de las partes o desestabilizan su visión del problema. Permiten avanzar en la construcción de un tercer espacio que abra la posibilidad de un acuerdo. No existe una receta que nos indique la aplicación de las técnicas, solo podemos dar una clasificación didáctica
ya que ellas han de ir construyéndose según la dinámica del proceso. En la práctica se entremezclan muchas veces en una sola intervención. Todas las técnicas parten de una premisa básica: la escucha activa, prestar atención adecuadamente a la información que viene de la posición de cada una de las partes. Para lograrla hay que tener una disposición sincera de entender al otro. Debe haber imparcialidad, dejando de lado nuestro propio punto de vista para ponernos en sintonía con la otra persona. Lo que generalmente dicen, colocarse en los zapatos del otro para poder asumir cuál es la controversia, cuál es su punto dentro de la posición que eligió para controvertirse. Para saber si hemos escuchado bien, hay que comprobarlo. ¿Y cómo lo comprobamos? A través del parafraseo o la repregunta. Esto es, ustedes tienen que estar contestes, preferiblemente, ahora se los explico en las etapas, cuando tener un rotafolio donde van copiando cada una de las expresiones, cada una de las afirmaciones, cada uno de los puntos que han surgido dentro de la posición de esa parte para separarse en una controversia. Modelos de mediación. Dentro de los modelos de mediación tenemos circular narrativo, el modelo lineal de Harvard, el modelo transformativo y otros tipos de mediación. Nosotros elegimos el modelo lineal de Harvard y les comento sobre el particular lo siguiente. Consiste en separar a las personas del problema. Primero que nada, observar qué posición tienen y si es irreconciliable o no. Vamos a ver más adelante que va a depender también de algunos aspectos del perfil de las partes que pudiéramos nosotros entrar en este aspecto para separarlos del problema, sacarles de la mente aquella idea fija para no llegar a un acuerdo. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Son los intereses los que van a definir el problema. El problema básico de un conflicto está en deseos, necesidades, preocupaciones y temores de las partes, y son ellos los que motivan a las personas a llegar a ese espacio de justicia de paz. La toma de posiciones frecuentemente enmascara otros elementos motivadores que nosotros también debemos indagar. Así pues, la identificación de los intereses subyacentes en ese distanciamiento es importante para el juez de paz comunal tener una visión clara de cuál es la información que requiere para inclusive ir luego quizá a un procedimiento de equidad. El método Harvard asume que detrás de las posiciones opuestas hay intereses compartidos y compatibles, además de conflicto, así que sugiere la estrategia de desarrollarlo. Generar una variedad de posibilidades antes de decidirse a actuar. Y luego, insistir en que el resultado se base en algún criterio objetivo independientemente de las partes. Etapas de la mediación. ¿Qué hago yo, juez de paz comunal, cuando tengo a las personas al frente? Ya las notifiqué, recibí la denuncia. Si la recibí oral, la transformo en un acta escrita. Y si me la traen escrita, recibo, notifico, y cuando tengo a las partes al frente, ¿qué voy a hacer yo? Si me toca conciliar, es, primero, en primer lugar, ser afable, extender el corazón a esas partes que quieren avenirse ante una situación que los está quejando. Ser imparcial, esto es, mostrarle a cada uno que hay igualdad ante la justicia de paz, no tomar cartas por uno o por otro. Cuando inicio la reunión, preparo a las partes, les digo para qué están allí, por qué están allí,
qué tiempo va a hablar cada uno, que debe haber respeto, que no debe haber interrupción y que adicionalmente todo lo que se plantee debe estar orientado al derecho. O sea, no puede haber un acuerdo sobre una materia no disponible. Una vez preparadas las partes, los escucho con atención. Es lo que hablábamos antes de la escucha activa. ¿Cuál es su situación? Plantéemela. Y de manera cordial, le escucho, escribo, hago las anotaciones en ese rotafolio que deberíamos tener y coloco, disculpe, usted manifestó tal cosa, ¿es así o entendí mal? ¿Por qué? Si yo no tengo ese rotafolio de apoyo, cuando yo vaya a hacer el acuerdo o a sellar el acuerdo, me puede decir una de las partes, eso no fue lo que yo dije. Y en ese momento, entonces usted no tiene cómo comprobarle que eso fue lo que dijo. Entonces hay que ir parafraseando y repreguntando. ¿Es así? ¿Esto fue lo que usted quiso decir? ¿Lo quiere decir de otra manera? ¿Quiere ampliar? Importante irlo llevando de esa manera. Cuando las partes exponen, aquí está en el artículo 33 de la ley orgánica que ustedes deben requerir toda la información posible y sacar incluso elementos que pudieran estar haciendo la diferencia para llegar a un acuerdo. De pronto habrán cosas que ocultan, de pronto están tergiversando una afirmación, un hecho, de pronto están escondiendo algo importante y hace falta ir a un tercero afuera de la comunidad que me apoye en alguna información adicional en cuyo efecto yo puedo trasladarme como juez de paz comunal, tal como lo establece la ley, y indagar para obtener la mayor cantidad de información que me genere la certeza en que el acuerdo que se va a dar es un acuerdo ganar-ganar para ambas partes y de no llegar a un acuerdo, ir al procedimiento de equidad. Debo identificar los intereses de cada una de las partes. Ellos tienen distintos intereses y por eso se desencontraron. Entonces, debo identificar qué intereses son comunes a ambos que pudieran hacer la diferencia para poder llegar a un acuerdo. Cada uno está en una posición, yo lo desenmarco de la posición y lo llevo a un interés común. En ese momento, aquí ya se ha generado la confianza en la primera etapa, ya en esta segunda etapa es una etapa de verdad, porque ya yo estoy señalando, identificando esos intereses que pudieran ser de utilidad para llegar a un acuerdo. Y en ese momento hago un diseño de agenda compartida, es decir, ¿qué es lo que a estos los acerca? ¿Por dónde me puedo meter para buscar el mejor y mayor interés y el mayor y mejor acuerdo posible y realizable? Y a través de eso diseño la agenda con ambos. Luego intento identificar algunas opciones. ¿Qué opciones le puedo ofrecer yo a estas partes para que lleguen más rápido y seguro y de manera oportuna a un acuerdo? Entonces, en ese momento me planteo cuáles pueden ser esas opciones según la identificación de intereses que ya hice. En ese momento, lanzo, no impongo, sino yo presento a las partes unas opciones. Aquí están estas opciones, según lo que ustedes me plantearon, según el conflicto de intereses que los trae acá, estas pudieran ser las opciones. Identificadas las opciones, entonces evalúo cuál de estas opciones ofrece mejor y mayor resultado para el acuerdo beneficioso que ustedes andan buscando al venir acá a la justicia de paz comunal. El acuerdo. Ahora es
la parte final de las etapas de la mediación. Este acuerdo que se va a lograr, vamos a ver ahora en otra lámina, cómo debe ser ese acuerdo para que sea un acuerdo definitivo y no tengamos que ir a una instancia judicial. Perdón, en el acuerdo debí mencionarles que pueden haber acuerdos parciales o totales. Puede ser que yo no logre mediar todo. Puede ser que ellos no lograron conciliar todo. Pero si hay una parte de sus intereses que los encuentra, podemos hacer ese acuerdo parcial. Y lo demás lo dejamos sosegado. Si es irreconciliable, tendrá que ir por la vía judicial. Y si no es irreconciliable, lo aplazamos y quizás podamos llegar más tarde a un buen acuerdo sobre ese aspecto. Limitaciones en el logro de la mediación. ¿Cuáles son las limitaciones en el logro tanto de la conciliación como de la mediación? En la conciliación, porque ustedes se pueden encontrar con que las mismas partes sencillamente no tienen ningún interés en conciliar, porque ya lo que hubo rompió tanto la esfera emocional, generó tanta discordia y generó rupturas incluso que son absolutamente irreconciliables. En ese caso no se puede conciliar y tampoco se puede mediar. Es decir, si las partes tienen un perfil impenetrable, si la parte no tiene forma de que usted le saque de esta posición corporal, por ejemplo, que un día veremos esto de las posiciones corporales, que son unos indicadores para ustedes de lo que puede estar sucediendo en esas mentes. Fíjense, cuando yo hago esto, ¿qué estoy diciendo? Estoy absolutamente cerrado a la información. Y en ese caso, o usted ve esto, eso lo hablaremos en el lenguaje corporal. Ya verán que les voy a dar muchísimos tips para que ustedes vayan observando del perfil de la parte si ustedes pueden realmente lograr una mediación o si esas partes pueden conciliar. Perfil del mediador. El perfil del mediador también es bien importante, por eso ustedes fueron seleccionados con tanta lupa, porque el mediador, en este caso el juez de paz comunal, tiene que tener un perfil de ética, un perfil de respeto, un perfil de observador, debe tener un perfil de sosiego, de calma, de paz, de paciencia y de tolerancia adicionalmente. Y además ser flexible. Debe ser una persona flexible, que tenga indicadores de buenos gestos, buenas formas, buenas palabras, y que en todo momento esté atento a que efectivamente esas partes se avengan en ese proceso y lleguen a generar una oportunidad y mejorar en todo caso la relación interpersonal también a través de un buen acuerdo. Escasa formación del mediador. En este caso, ustedes están siendo formados y esta parte es tan importante que en los primeros tiempos que se trató de llevar a efecto la justicia de paz comunal, esta fue una de las observaciones más importantes. Debe haber una entrega, un compromiso en la formación. ¿Por qué? Porque si no estamos formados, si no tenemos las competencias, nos va a ser sumamente difícil ejercer las funciones que nos impone esta ley. Son funciones que se generan con mucha responsabilidad sobre los hombros de ustedes y ustedes deben estar siempre prestos a formarse, a conocer, además a conocer las leyes, porque a veces tienen que saber si sobre lo que se está mediando es una materia disponible o no, si es una materia de reserva legal, atenerse ustedes a sus competencias, no salirse de la esfera de esta.
ser humildes tanto en su actuar, en su apreciación, en su conducción, en su coordinación con las demás autoridades, deben ser muy humildes, porque es una justicia que trae sosiego a la comunidad. Entonces nosotros no podemos ser los primeros que nos salimos de esa formación y después no podemos cumplir las funciones tal cual nos los establece la ley. Falta de formación de la comunidad en valores ciudadanos, en paz. Esto sí es bien importante, ustedes lo tienen como competencia en el artículo 8, que es la divulgación a través de los talleres, a través de encuentros, seminarios, importantísimo que ustedes reúnan a la comunidad que les corresponde y ustedes les puedan hacer talleres, cursos, encuentros que tengan que ver con la justicia de paz comunal, con la mediación, con la conciliación, con bajar la intensidad de las disputas, porque muchas veces tenemos intensidad en las disputas y no sabemos ni por qué lo hacemos. A veces la causa no tiene que ver con la situación que se presentó, sino es una molestia que yo traía de atrás. Entonces hay que enseñar, hay que formar y llevar a la comunidad la formación en materia de conciliación, mediación, procedimientos de equidad, quiénes son los jueces de paz. Falta de formación en la comunidad, poca coordinación de las autoridades para el cumplimiento de sus funciones. Ustedes tienen que interrelacionarse normalmente con otras autoridades para el ejercicio de las funciones que les fueron atribuidas legalmente. Si no existe una buena coordinación, entonces tendemos a la ineficacia del procedimiento tan noble de justicia de paz comunal. El perfil de las partes. Su desempeño está guiado por sus habilidades de acuerdo a la formación, lo que hablábamos hace rato, condiciones propias, autoconfianza y por su experiencia en la resolución de conflictos a través de la mediación. Generalmente estamos acostumbrados tengo un problema de tal índole, sea de la materia que sea, y yo me voy al tribunal. Y yo lo demando, y yo hago, y yo. Me busco los abogados y aquel lío. Eso es lo que lamentablemente estamos acostumbrados. Pero si nosotros vamos sembrando la semillita de la justicia de paz comunal a través de la conciliación, la mediación, estos medios alternos de solución de conflictos que además son auxiliares del sistema de justicia a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que así lo estableció, entonces el logro del objetivo será un poco más sencillo y más oportuno. ¿Cuál es el perfil de ese mediador del que hablamos allá atrás? Yo les venía diciendo sobre la humildad. La humildad hace prestancia. La humildad que no es, yo no les estoy diciendo quizás, mire, usted tiene que todo el tiempo andar con la cabeza agacha, no, porque hay posturas. Pero la humildad se lleva en el corazón, la disposición, la sensibilidad humana a resolver aquel asunto que además me va a dar paz en la comunidad, que además va a dar sosiego y voy a cumplir finalmente con ese mandato constitucional de la paz social. Entonces, la humildad siempre por delante, no ser reactivo frente a alguna afrenta que seguramente van a recibir, no deben ser reactivos, deben ser pacientes, deben ser tolerantes y además firmes, porque eso no tiene que ver con lo que le decía antes, que todo el tiempo van a andar cabizbajos, no, pero sí aceptar que nosotros tenemos una misión y que debemos llevarla a cabo con sensibilidad humana. Empatía, hay que ser empático, era aquello de colocarse en los zapatos del otro. Cuando cada una de las partes está expresando su sentimiento, debo mostrar respeto, debo mostrar que le estoy prestando atención y hago las anotaciones y le pregunto, ¿esto fue lo que usted me quiso decir? Eso es empatía. Firmeza para hacer las observaciones, porque muchas veces usted tendrá que tomar partido en alguna afirmación que está haciendo la parte
y para ello necesita firmeza, tiene que hacerse respetar a través de la firmeza, de la autoritas, no a través de la autoridad. Mostrar comportamiento ético dentro de la comunidad, bueno, es uno de los requisitos que se les exige a los jueces de paz comunal y por ello fueron designados. Capacidad de escucha activa, efectiva. Procedimiento de equidad, medio alternativo de resolución de conflictos en el cual el juez o jueza de paz comunal decide la controversia con base a la proporcionalidad y a la condición real de cada una de las partes, que conduce a decidir de manera justa, constructiva y pertinente el asunto concreto sometido a su arbitrio, orientándose para ello en el principio constitucional de justicia social y en las leyes relacionadas con la materia. El acuerdo. El acuerdo debe responder a los intereses centrales de las partes. Ganar, ganar para ambas partes. Ambos sientan que fue satisfecho su requerimiento por el que fueron allí a buscar la justicia de paz comunal. Debe ser homologado por el juez de paz y en consecuencia adquiere autoridad de cosa juzgada. Debe ser posible, ejecutable y sostenible en el tiempo. Puede haber, como lo dije antes, un acuerdo parcial. Esto es un poco el ejercicio que debíamos repasar hoy en este encuentro, y sobre el particular se me ocurrió dejarles acá un caso práctico para que ustedes lo resuelvan y en base a ello nosotros poder tener alguna información de si llegó de acá para allá la información que estamos buscando que llegue a ustedes. Ezequiel fue perturbado en su salud mental en el seno de su hogar por un evento producido en su edificio, relativo a la realización de mejoras que llevaban consigo exceso de ruido y exceso de tiempo en su ejecución. Es decir, pobre Ezequiel, lo estaban atormentando en su casa, la vecina, con un estruendo porque estaba remodelando su apartamento. Ezequiel se dirige al presidente del condominio en primer lugar, quien no le prestó atención. Acto seguido se produjo un altercado con su vecina por sobrecarga emocional al ver afectada su salud. Esto es, mira, estoy obstinado, estoy desesperado, me estoy enfermando, me subió la tensión, entonces yo necesito que tú me resuelvas esto. Y la vecina le dijo, ¿sabe qué? Esta casa es mía, hago lo que me da la gana. Dicho altercado impulsó la asistencia de Ezequiel al juez de paz comunal. Llegó a ustedes, Ezequiel. De ser usted el juez de paz o jueza de paz, ¿cómo lo resolvería observando los principios, las etapas y el modelo de mediación revisado? Ahí les dejo este ejercicio, caso práctico. Ustedes lo resuelven y tendrán una puntuación en base a la elaboración de ese ejercicio. Eso nos sirve para calificar un poco si llegó la información de acá para allá, que espero haya llegado. Espero otros encuentros como este y de verdad muchísimas gracias por su atención.